Buenas tardes. ¿Es difícil oír aquí? ¿Es por causa de la siesta? Es un momento difícil en las conferencias, pero el tema merece atención. Se trata de Cristo mismo y se trata de Cristo teniendo compasión, un sentimiento muy precioso que va a ayudarnos a conocer mejor a Cristo. Como Cristo fue pastor compasivo, como Cristo fue siervo compasivo, el estudio es de primera importancia. Nos confiamos en el Señor por estos momentos. Oh Señor Jesús, deseamos abrir tu palabra con la guía y el poder de tu Espíritu Santo. En este tema tenemos que ser ocupados de tú mismo, Señor, hasta en tus sentimientos. Y es un tema delicado por nosotros, pero un tema que llena el corazón de gozo. Así, Señor, pedimos bendición sobre cada uno en este salón. Pedimos la obra de tu Espíritu para abrirnos nuestros ojos a cada uno, y también en mi boca para ayudarme a las palabras. Te damos gracias, Señor Jesús, y te alabamos. El tema de la compasión parece, por una parte, al tema de la misericordia. Y ya se ha explicado mucho con este tema. Una vez pregunté a un hermano qué diferencia hay entre compasión y misericordia. Y me contestó el hermano, es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Antes de empezar con los versículos, tenemos que notar la diferencia que hay entre los dos. Tuvo que tomar el diccionario. No lo tengo aquí, pero las fotos. Compasión es sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Es un sentimiento. Estoy conmovido al ver las dificultades de la persona. La misericordia es más que esto. Es una virtud que inclina a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajenos, pero es también, y en esto parece a la compasión, pero es algo de más activo, con un resultado. Y es por eso que la misericordia es un atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados de sus criaturas. Y las explicaciones que hemos entendido ayer corresponden bien a esto. Tengo compasión en mi corazón y voy a ejercer misericordia, siendo activos con las personas para ayudar. Entendemos bien esto con un ejemplo. Hay una dificultad en la Reina Valera, es que las dos palabras son tan cerca una de otra que a veces el traductor no traduce compasión, sino que traduce misericordias. Y las traducciones no corresponden exactamente. Si lo aceptan ustedes, tenemos en Lucas, en el capítulo 10, con la parábola del samaritano, Lucas 10:33. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y saben ustedes la dificultad de este hombre herido en el camino. Y viéndole fue movido a misericordia, así lo dice Reina Valera.
pero a la realidad, el término aquí en el griego es compasión. La emoción de este hombre al ver la dificultad del herido en el camino. Y un poco más allá, en el mismo texto, pero versículo 37, el que usó de misericordia con él, usar de misericordia, ser activo para ayudar a uno. Y entendemos bien estos dos aspectos. Y ahora vamos a adelantar con los 7 versículos que tenemos en los 4 evangelios, hablando de Cristo misericordioso. Pero antes, un versículo para enseñar lo que no es compasión. Es en Mateo 16. Mateo 16, el versículo 22. Palabra de Pedro, y palabra de Pedro con una falta. Acontece con uno que habla muy rápido, habla con su corazón, pero a veces Pedro se equivocó. No se equivocó en las epístolas, muy claro, conducido por el Espíritu Santo, pero a veces con el Señor. En este Mateo 16, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a su discípulo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Y en el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. La compasión no es para sí mismo. Y es por esto que era una falta de Pedro en este momento. Claro, que sabemos bien que Pedro es muy útil en sus enseñanzas. Pero la compasión se dirige a una persona en dificultad. Es sus sentimientos. Y es por eso que el tema es interesante. Muy a menudo estudiamos de la conducta de Cristo, de lo que hizo. Estudiar un poquito lo que aconteció en su corazón es un tema más difícil, pero tan precioso, tan precioso. Y vamos a leer ahora los primeros versículos, que son los versículos que están en la pared, en Mateo 9, en versículo 36, puede ser que vamos a leer unos más. Mateo 9, empezamos, sí, leemos todo el párrafo. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el versículo siguiente: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 35 es la actividad del Señor como siervo. No es una pequeña hora en la semana, es mucho más. Recorría todas las ciudades y aldeas. Un cuidado del Señor. No sé cómo lo ven los evangelistas. No solo ir en una ciudad,
pero hay almas en todas las ciudades. Podemos añadir en todas las casas. No podemos entrar en todas las casas, pero tanto trabajo y el Señor adelanta en ese trabajo. Y su servicio, enseñar, predicar, sanar, lo hacía con mucho amor para las almas. Y notemos en el versículo 36 ahora los sentimientos de Cristo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Aquí el tema. Tener compasión es la traducción que tenemos en español, porque el griego aquí es mucho más fuerte. No es solo un sentimiento, es que es conmovido en sus entrañas. No se dice en español, o no sé si se dice a veces, pero es fuertísimo. Y las entrañas aquí pueden ser la parte de las entrañas que en las mujeres llevan a la vida. Conmovido en lo profundo de sí mismo. Pienso que ustedes a veces, padres por ejemplo, que tienen un niño y el niño se hiere con un dolor fuerte, y al descubrir esto es como un dolor que tenemos en nuestro cuerpo. Así fue del Señor. Compasión de Cristo no es decir, verdad que es grave. No. Algo profundo que compartimos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo mismo. Y así fue del Señor. Notan ustedes cuando leemos los evangelios, las emociones de Cristo, con este fuerte dolor por el dolor de otros, a veces con las lágrimas de Él. Cuando se acerca, cuando Lázaro es muerto, Él se pone a llorar al ver el dolor de todos los que estaban presentes. Y así lo hace Cristo aquí. Y el motivo no era tanto que aquí, el motivo que subraya la palabra, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión por los que están solos en el solos en el camino. Personas que no tienen lugar donde congregarse. Personas que son solas en familias de inconversos. Aquí hay compasión de Cristo. Y la enseñanza, me parece, es muy fuerte para nosotros todos. La edificación de los hermanos que congregan es importantísima. Cristo dio a la iglesia para esto. Pero no olvidemos los que están esparcidos, que tienen almas, que están en padecimiento porque están solos. ¿Saben ustedes lo que es solo? Estoy seguro que hay unos que lo saben. Mi madre era viuda, yo hijo único, y muchas veces mi madre fue sola. Hay una dificultad en este caso, y el apoyo de una presencia, de una visita, es una cosa que corresponde al fruto de la compasión en nuestras almas. Almas que no tienen pastor, cuidamos de ellas. Y la enseñanza del Señor aquí es distinta, añade una cosa. Dijo a sus discípulos, y no somos de los 12, ¿verdad? Pero somos discípulos del Señor, ¿verdad? Sí. Dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Orad pues al Señor de la mies. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes tienen aquí en Colombia una bendición grande porque hay obreros en la mies. Pero son muchos en el sentido aquí.
La mies es inmensa, mucho más que las asambleas que conocemos. En todo el país, ¿cuántas almas hay? Y el primer orden, la primera palabra del Señor con compasión: rogad. Rogad. Podemos rogar, orar, cuando estamos solos, cuando estamos en familia, cuando estamos en asamblea, en reunión de oraciones. La reunión de oración para todas las almas perdidas, para toda la mies, para obreros en la mies, es una orden del Señor que tenemos aquí, del Señor compasivo. No es la orden de un jefe de ejército muy dura, es la orden de el hombre Cristo Jesús, quien tuvo un dolor en su cuerpo al ver esta necesidad, como somos nosotros. Que el Señor nos dé este amor por las almas, esta misma compasión, compartiendo con Cristo en el amor por las almas y en la oración. ¿Y qué acontece cuando oramos para que el Señor envíe siervo? Es el versículo siguiente. El Señor le llamó a los 12 para enviarlos. Puede ser que usted empieza en su vida pidiendo obreros en la mies y poco tiempo después el Señor le dice: hay un lugar aquí para trabajar. Esto es los cuidados del Señor. Pero el Señor no envía a su servicio, no envía en la mies a uno que no tiene compasión por las almas. Aquí las enseñanzas de estos versículos tan fuertes. Seguimos ahora en el mismo Evangelio, en el capítulo 14. Tomamos los versículos en el orden que está en la Biblia, sin otras cuestiones. 14, sí. Hay que empezar en el 13. Mateo 14, 13. Oyéndolo Jesús. Se trata de la muerte de Juan Bautista. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le seguía a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: traédmelos acá. Y conocemos lo que sigue. Hablando de los sentimientos de Cristo, en el versículo 13, Juan Bautista fue degollado en su cárcel. Juan Bautista era el primo del Señor. Juan Bautista, más que esto, era el siervo que había caminado delante de él y pasó por muerte. ¿Piensan ustedes a lo que representa para nuestro Señor? Él empezaba su servicio. ¿Y cómo va a terminarse su servicio? Con muerte. Y el amigo y el siervo, el consiervo del Señor, Juan Bautista, claro, fueron poco juntos, pero Juan Bautista introdujo el servicio del Señor, el consiervo que muere. Y el Señor necesita apartarse
en una barca para que cualquiera persona pudo acercarse a él y está meditando que va a hacer el servicio suyo, que dolor en corazón del Señor. Y en este caso, la gente viene y de muchas ciudades, desde las ciudades. Y versículo 14, saliendo, Jesús vio una gran multitud. Notemos que el dolor personal de Cristo no impide su servicio. Y cuando ya está el servicio con la gente que viene, sale a ocuparse de ella. No sé si aconteció a ustedes encontrarse, bueno, salimos de una casa y frente a nosotros hay un campo completo negro con gente que está llenando este campo y sabemos con el final del capítulo, del texto en el versículo 21, los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El Señor tenía frente a él 10,000 personas, aún más, enorme. Cuando uno va a hablar a 10,000 personas, ¿cómo lo hace? Nunca me aconteció. Pienso que para un hombre es un momento de miedo. Aquí es ocasión de compasión. Y en este versículo 14 tuvo compasión de ellos. Y pensamos que el Señor se adelanta pasando entre la gente y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y se termina la tarde, anochece, versículo 15, y verdad que 10,000 personas en el campo, cuando viene la noche hay que cuidar de ellos. Y los discípulos muy técnicos dicen, es fácil, hay que pedir a los que desaparecen de aquí, que se encuentren en las ciudades, si tienen un poco de dinero para comprar pan y tal cosa. Muy a menudo así somos. Hay gente que tiene hambre. Y bueno, ustedes pueden verlo como le gusta a usted, pero no podemos ayudarle. No es el caso del Señor. Con la compasión de Cristo. Y Cristo aquí nos da una lección. Dadles vosotros de comer. Cuando usted nota que uno tiene hambre, si es un hijo en la casa, vamos a preparar algo. Si es personas de visitas, no sé. Los hermanos acá y las hermanas muchas en la cocina saben que cada día tenemos hambre y preparan. Y del punto de vista espiritual es lo mismo. Como uno se da cuenta que uno tiene hambre de la palabra de Dios. Cuando hay preguntas, cuando uno es aislado y notemos que hay tristeza, por ejemplo, hay que acercarse de Él, como el Señor en el camino de Emaús. Y el Señor aquí nos dice, dad vosotros de comer. Cuando usted ve a uno que necesita comida espiritual, el Señor nos dice, hay que darle de comer. A veces hay que llamar a un hermano, puede ser una hermana según las circunstancias, y especialmente para otras hermanas, pero a veces pensamos en llamar a uno acostumbrado a hablar con la palabra. El Señor aquí dice vosotros, y es una indicación.
Cuando hay uno cerca de mí que necesita una palabra, hay que decirla. Hay que dar la comida que viene de Cristo. Dadle vosotros de comer. El ejercicio de dar a comer espiritualmente es el ejercicio que hace crecer uno en el servicio del Señor. Y es la compasión de Cristo para las almas que nos pide de ayudar a otros con la divina comida que está en la palabra de Dios. Dale de vosotros de comer. Mateo capítulo 15 ahora. Mateo 15. Sí, es otra ocasión con la alimentación de los 4,000 en Mateo 15. Hay cosas que parecen con los versículos precedentes, la circunstancia precedente, pero hay un detalle que muy interesante para nosotros. Versículo 32, 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todo. Aquí lo distinto, el punto en el cual me gusta apoyar es este versículo 36. Dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Cuando hay que dar que comer comida espiritual, solo podemos dar lo que hemos recibido de Cristo. Es la orden de Cristo compasivo aquí. Es recibir de Él mismo y transmitir lo que hemos recibido de Cristo. Hay un ejemplo en 2 de Corintios de esto, con una enseñanza de Pablo. Lo que podemos transmitir en el versículo 4, en consolación, es la consolación que nosotros hemos recibido de Dios. 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Notemos bien aquí, recibimos de Dios y es lo que vamos a transmitir. No hay que preguntarse mucho. Por ejemplo, cuando empezamos en el servicio, en una escuela dominical, o a veces cuando empezamos en la asamblea para dar enseñanza, ¿qué puedo yo enseñar? Únicamente lo que he recibido de Cristo. Y hay que pensar en esto y hacerlo con mucha libertad y gratitud al Señor, porque nosotros pensamos que los 7 panes y unos pocos pececillos no es suficientes.
pero el Señor va a usar de lo que hemos recibido de Él para multiplicar. Y esto funciona. Funciona así, podemos usar esta palabra, por el poder del Espíritu y también con la compasión de Cristo y nuestra compasión. Si no tenemos interés por las almas, no funciona. Pero cuando compartimos con Cristo lo que es este sentimiento de dolor, compasión, porque hay dolor, falta de cualquier cosa en uno, el Señor nos ayuda y nos ayuda mucho. El siguiente ejemplo de compasión de Cristo es en Mateo 20, en el versículo 34. El Señor se acerca del final de su servicio. Fue durante las últimas semanas detrás del Jordán para no estar demasiado cerca de Jerusalén, pero ahora viene a Jericó y va a subir después a Jerusalén, lo que está en el capítulo 21. Pero en el 20, versículo 29, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callesen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vida y le siguieron. Notemos aquí una historia que se puede contar a los niños porque hay mucho movimiento. Cristo que viene con mucha gente, se acerca de esta ciudad con palmeras y están los dos ciegos, los gritos de los ciegos. Después el Señor que los llamó. ¿Han visto usted un ciego acercarse a una persona? ¿Qué dificultad tiene? Ha ayudado, pienso que unos le han ayudado tomando por la mano. Hay muchas cosas, mucho movimiento en este. Y la conversación. La pregunta de Cristo: ¿qué queréis que os haga? Era una evidencia. Necesitaban abrir los ojos. Pero el Señor no va a sanar uno que no tiene el deseo de ser sanado por Cristo. El Señor no va a salvar también a uno que no desea la salvación. Y aquí con la pregunta, notemos que somos hombres y mujeres con la libertad de elegir si aceptamos a Cristo o no. Y es responsabilidad nuestra. Aquí, claro, que sean abiertos nuestros ojos. Y Cristo podía al instante abrir los ojos. Me parece que Cristo ha esperado un poquitín, muy poco, pero un poco, porque le hemos compadecido, les tocó los ojos. Y Cristo no va a sanar a uno. Cristo no va a ayudar a usted y a mí sin tener esta compasión. Un médico que pone el dedo sobre los ojos para cuidar y averiguar lo que hay, si lo hace como vamos a sanar de eso, muy duro. Cristo compasivo. Pienso que los dedos de Cristo fueron muy dulces en los ojos de estos hombres.
la compasión de Cristo da la vista. Tenemos compasión para los que no tienen vista. Si hay ciego, claro, es un servicio muy particular e importante de cuidar de ellos. Pero hay cegueza espiritual. La gente que ha oído tonterías y hay que abrir los ojos, hablando de Cristo, hablando de lo que es la verdad en la palabra de Dios, un servicio por nosotros. Y aquí también una lección fuerte. ¿Cómo se termina el párrafo? ¿Con qué verbo? Le siguieron. Cristo me amó. Cristo abrió mis ojos. Tengo que seguirle. Y puedo seguirle con el amor que Él pone en mi corazón. Y es el tema. Cualquiera. No puede ser uno entre nosotros que no desea seguir a Cristo, el compasivo que nos abrió los ojos. Hay que contestar con nuestra vida a las compasiones de Cristo por cada uno de nosotros. Después de Mateo, Marcos capítulo 6. Marcos 6, 34, vamos a leerlo rápidamente porque corresponde al primer versículo en Mateo. Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. La palabra confirma esta compasión de Cristo para las personas que están aisladas, que están sin los cuidados de Cristo. Corresponde al texto de Mateo 9:36 y no necesita más tiempo. El siguiente en Marco es 8:2. Marco 8:2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y leemos al final del versículo 6. Dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Segunda vez que encontramos en la palabra de Dios esta enseñanza. Transmitir, no algo de intelectual, sino lo que hemos recibido personalmente de Cristo. Y esto tiene poder con la ayuda de nuestro Señor. El siguiente que vamos a leer es en Lucas. Lucas capítulo 7. La compasión está en el versículo 13, pero hay que leer todo el párrafo. Leemos Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dijo a su madre. Y
todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. La descripción de un recorrido del Señor en su país, y con él iba con él muchos de sus discípulos, una gran multitud, 1000 y 1000 de personas podemos pensar. Y al acercar de este pueblecito, Naín, hay otra gente que viene y gente que está en el duelo de la muerte. Y el ejemplo más fuerte aquí me parece que es el hijo único de una viuda que queda para esta viuda. Notemos aquí también las compasiones de Cristo. Sabemos bien que Dios cuida muy especialmente de las viudas y de los hombres también que son viudos. No conozco a ustedes, pero si hay entre ustedes, normalmente pienso que hay muchas viudas, viudos, el Señor tiene compasión de usted. Tiene compasión de usted. Su emoción delante del dolor, de la solitud de usted es muy fuerte, es compasión. Y las palabras de Cristo aquí no son palabras de un hombre, aunque Cristo era hombre perfecto. Son palabras del divino pastor, son palabras de Dios mismo diciendo: no llores, porque usted va a aprovechar las compasiones de Cristo y su cuidado. Y verdad que el Señor aquí hace un milagro. Con este milagro la gente dice que es profeta. Es muy poco profeta en este caso. Por hacer este milagro es demostración que es hijo de Dios, que es Dios mismo. Y esta mujer y los hombres que están cerca de ella pueden contemplar al poder de Dios en su vida. El principio de esto es la compasión de Cristo. Cuando estamos en dificultad, viudos o por otro motivo, Cristo tiene compasión y viene para revelarse a nosotros como Dios mismo en su poder y en su amor. Es lo que encontramos aquí con las compasiones de Cristo. Después de Lucas, sí, terminamos con esto. Terminamos con esto los 7 versículos con Cristo, con compasiones. ¿Cómo lo piensan ustedes? Se terminan con contemplar a Cristo en su poder divino. Las compasiones de Cristo nos llevan a acercarnos a Él, para escuchar de Él, como la gente que fue nutrida en el desierto. Las compasiones de Cristo nos animan para orar, para pedir siervo en la mies del Señor. La compasión de Cristo nos invita a ocuparse de las almas que son ciegos, que son aislados como sin pastor, de las almas que son solas, como las viudas, los huérfanos, que el Señor nos da mucha compasión. El apóstol Pedro entendió lo que es la compasión. Si no lo usó bien en el primer versículo que hemos leído al principio, lo usa perfecto en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí se trata del ambiente de una asamblea. Podemos leer el versículo de otro modo, pero muy especialmente de esto. Y el consejo de Pedro, aquí, para tener un ambiente de gozo, un ambiente agradable a Cristo, pero un ambiente también agradable por nosotros. Son las cualidades morales que tenemos aquí, un mismo sentir en la vida de asamblea y compasivo, amándonos fraternalmente. Que el Señor nos dé en todas las asambleas que están representadas aquí, sea de Colombia, sea de Francia, tener compasión uno por otro, a la imagen de Cristo compasivo como lo hemos visto. Esto será para el gozo nuestro, para ayudas de las almas en dificultades y para el gozo de Cristo que está mirando a nosotros con mucha compasión y mucho amor. A Él sea la gloria. Señor Jesús, al terminar estos momentos para mirar de ti en compasivo, es un gozo de conocer tu compasión por nosotros, cada uno y todos juntos. Y te pedimos este privilegio de poder poner nuestros pies en tus pisadas para seguirte con mucha devoción, con un corazón compasivo, semejante al tuyo. Te damos gracias, Señor, y te alabamos. Amén.